La Marta Carreras, va. Aquestes qüestions i moltes més que ara plantejava el Xavi són les que formula i tracta de respondre aquest llibre, ¿Por qué los astronautas no lloran?, de Jorge Alcalde, periodista, escritor y director de la revista Cubo. Buena tarde, Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Nos encantan estas preguntas. Ay, muchas gracias. A mí Nos también, encantan, porque son preguntas que siempre alguna vez te has hecho o te has planteado, te han pasado por delante y has dicho, qué curiosa esta pregunta. Te has dedicado a recopilar esta pregunta, ¿no? Sí. O sea, preguntas de estas tan curiosas. Cosas muy cotidianas, cosas del día a día. Cosas que se preguntan los científicos también. Fijaos que los científicos, las científicas, son unos señores con bata blanca que están en el laboratorio muchas horas, pero cuando salen del laboratorio se quitan la bata blanca, se toman contigo unas cañas y se hacen estas preguntas, ¿no? Claro. Se hacen por qué somos como somos, por qué las lágrimas caen por el rostro, si se apaga o no se apaga la luz de la nevera cuando cierras la puerta, que efectivamente se apaga, pero mecánicamente es difícil de comprobar. Es que es muy ¿no? difícil, sí. Es lo que he intentado recopilar en este libro después de pues ya casi 20 años hablando con, yo creo, he tenido la suerte de hablar con los mejores investigadores del mundo, con premios Nobel, con premios Príncipe de Asturias, con gente que tiene unas investigaciones punteras y que cuando se van a casa o se toman contigo unas cervezas, hablan de estas cosas tan curiosas. Vamos a entrar en materia. Va. Vamos a preguntarnos algunas de Venga. estas preguntas y vamos a conocer tus respuestas que nos interesan mucho. Vamos a empezar con esto de jugar a la lotería. Venga. Porque tenemos Esto te interesa, ¿eh? Esto me interesa a mi. Tenemos un gráfico muy curioso i muy No clar. és per deprimir-vos, és per situar-vos i que veieu la realitat. Les probabilitats de guanyar la loteria. Si jugueu a la Loteria Nacional Espanyola, una possibilitat entre 600.000. La grossa de Nadal, la que més possibilitats hi ha, una entre 100.000. La quiniela, una entre 5 milions. La primitiva, una entre 14 milions. I l'Euromillón ja és la més complicada de totes, les que hi ha menys possibilitats, que és una entre 76 millones. No sé si por cómo jugamos sabiendo esto. Bueno, Sí. pues fíjate, es muy curioso, ¿no? Porque la ciencia explica por qué aún así seguimos jugando a la lotería. Fijaos que para que nos toque el Euromillón tendríamos que estar rellenando durante 24 horas al día con diferentes combinaciones durante 50 años y llegaríamos a tener un 50% de probabilidades de que nos tocase, ¿no? Madre. Con todo el gasto de dinero que eso pagando, claro. supondría, ¿no? Aún así jugamos. Jugamos pues porque hay una cosa que los científicos llaman aversión a la pérdida, es el miedo a que le toque a otro antes que a mí. A que nos da más rabia que le Esto nos toque al motiva. vecino que la alegría que nos daría que Esto nos tocase pasa. a nosotros. Esto pasa. Pero fijaos que se ha descubierto incluso en Holanda con una lotería que daba un premio el doble si además del número tenías el distrito postal que salía en la lotería. Es decir, que si te tocaba a ti, tocaba también a tus vecinos. Y si tú no jugabas, le tocaba a tus vecinos y a ti no. Bueno, pues esa lotería jugaba el doble de gente por el miedo que le tocase a los demás. Eso pasa con las loterías del trabajo, por ejemplo. Claro. Lo compran tus compañeros y dices, a ver si estos no van a volver y yo voy a ser la única que continuará trabajando. Lo compro. Es muy potente la Claro. aversión a la pérdida y por eso jugamos. Pero claro, nuestro cerebro, que no deja de ser una máquina más o menos racional, piensa, he hecho una tontería, he jugado algo que tengo una entre 76 millones de probabilidades de que me toque. Y entonces se autojustifica, busca una excusa. Y por ejemplo dice, no, pero es que este número es el cumpleaños de mi hija. Ah, este sí que toca, porque este número es más importante. Pero claro, las probabilidades son las mismas. O, por ejemplo, vamos a comprar el número en una administración de lotería donde ya ha tocado una vez. Claro. Porque nos parece que va a haber más posibilidades cuando no tienen A ninguna sort razón. sempre toca, Eso es. diuen. Es una trampa del cerebro igual. Las probabilidades de que toque un número son exactamente las mismas, las compremos donde las compremos. Si es verdad que aquellas administraciones, como en Sort, por ejemplo, donde se vende mucha lotería, Claro. históricamente tienen más suerte y les ha tocado en esa administración han salido más números. Pero cuando tú vas a comprarlo, empieza de cero el contador cada vez que cuentas. Uno entre 76 millones. Entonces, ¿los científicos qué recomiendan? ¿Que juguemos o que no? Que juguemos, que juguemos porque da mucha satisfacción y Entonces, da mucha alegría. y pero- ilusión, sobre todo pero ilusión. Sabiendo que tenemos pocas Bueno, probabilidades. de hecho, que hablas nos de esperanza matemática. Es muy bonito eso, Que hay ¿verdad? como una fórmula. ¿Esto qué es? La esperanza matemática es el resultado de dividir el premio que te toca entre las probabilidades de que te toque. Si el resultado es mayor que 1, entonces la esperanza matemática es positiva
y tenemos que jugar, porque es bueno para el jugador. Si es menor que 1, la esperanza matemática es negativa y entonces va a ser malo para el jugador. Todas las loterías de todos los estados del mundo son negativas. La esperanza matemática. Bueno, ¿en qué podemos jugar? Se suele decir, fíjate, que la lotería es un impuesto que pagamos todos por no saber de matemáticas. Somos ignorantes en matemáticas y a cambio pagamos el impuesto. No, y porque vemos que de vez en cuando le toca a alguien. Claro. Y esto no... ¿Quién nos dice que no vamos a ser nosotros? Yo juego, a pesar de esto juego porque me entusiasma. Vamos a... Yo antes comentaba también, hay unas ratas que... Claro, los científicos tratan con muchas ratas i descobren muchas coses. Mireu aquesta fotografia. Aquest ratolí no es diu ni Mickey, és un ratolí que es diu UT2598, i pot ser que a la seva sang hi tingui l'elixir de l'eterna joventut. A ver, ¿qué particularidad tiene este ratón? Bueno, esta es la rata topo americana o africana. Son ratones muy feos. Sí. Viven debajo de la tierra. ¿Pero es este? Este no es exactamente una rata topo. No, lo tenemos, también la rata topo. Este es mono, ¿verdad? Este es más bonito. Tiene un pelo bonito. Tenim la rata topo, perquè... Ah, mira, aquesta. Este sí que es feo. Mira, el públic es muchísimo más feo que el ratoncito Pérez o que Mickey, ¿no? Pero sí es verdad que en su sangre hay algunas peculiaridades que los hacen fascinantes para la ciencia. Por ejemplo, casi no envejecen. A los 3 años un ratón ya es muy viejo y puede morir. Este tipo de ratón o de rata a los 3 años todavía se comporta casi como un niño. Corretea, husmea, tiene mucha curiosidad. Y lo más fascinante de todo es que además no genera cánceres. Por mucho que han intentado los científicos provocar tumores en su ADN, no los genera. Por lo tanto, se convierte en un auténtico candidato a encontrar alguna molécula, alguna sustancia que nos permita vivir más años y sobre todo que nos encuentre alguna posible cura contra el cáncer. Todavía no se ha encontrado, pero es una joya de laboratorio a pesar de lo feíto que es el pobre. De hecho... ¿Seríamos así por eso o no? No tiene por qué, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver, Por ejemplo, sí, el tipo de piel que tiene está bastante relacionado con unas sustancias que él segrega, no recibe la luz porque vive debajo de la tierra y por lo tanto a lo mejor sí que su fealdad esconde algún misterio sobre estos superpoderes que tiene. A lo mejor el peaje que tendríamos que pagar para no tener cáncer es que nos salga esos dientes. Bueno, de hecho dices que estamos programados los humanos para vivir entre 130, 140 años. Sí, eso es lo máximo. O sea, ¿nuestro cuerpo puede resistir esto? Sí, todos los animales del planeta y todas las plantas están programadas genéticamente para que sus genes, sus células se vayan dividiendo. Cada vez que se divide en una parte estrechita del ADN, que se llaman telómeros, se va acortando y hay un número tope de acortamientos. Llegado a ese tope, pues uno se muere, envejece y se muere. En el caso humano, el límite está entre unos 120 y 140 años. Eso quiere decir que por mucho que se descubriesen elixires de la eterna juventud, no llegaríamos a más de esos 140 años. ¿Qué busca la ciencia? Busca que todos podamos llegar a 140 años con salud. Ese es el objetivo real de la ciencia anti-envejecimiento, pero no vivir 200 años porque sería imposible. Claro. Tenemos una fotografía de una de las personas que ha vivido más años en la historia, es una francesa que vivió 122 años, se llama Jeanne Calment, y esta señora dijo, una de las características que explicas es que fumaba un cigarrillo al día. Sí. A ver si va a ser esto. Bueno, no creo que sea eso. Los científicos han investigado, aunque sí es cierto que algunos componentes del tabaco, parte de la nicotina, se ha descubierto que podrían proteger contra enfermedades como el Alzheimer, pero no fumándolo, sino utilizando esa sustancia y convirtiéndola en un medicamento que nos protegiese. Pero es evidente que si algo sabe la ciencia es que consumir demasiado tabaco envejece, no rejuvenece. Estas personas, los que se llaman centenarios o supercentenarios, cada vez hay más en el mundo, personas que superan los 110 y hasta los 120 años, son tan importantes para la ciencia como la rata topo de la que antes hablábamos. Claro. De hecho, hay un club internacional de científicos que se dedica a buscar por el mundo a estas personas y ver qué han hecho en la vida para llegar tan lejos. La mayoría de ellos están en Asia, en Japón, la población es muy longeva, puede ser que el consumo de pescado, de omega 3, sea una de las causas, pero realmente no sabemos nada del envejecimiento todavía y queda mucha ciencia por delante por descubrir. Pues que se apresten en la investigación. Sí, en ello están. ¿Quieres probar el elixir de la juventud? Nos va pasando el tiempo. Vamos al tema del título del libro. ¿Por qué los astronautas no lloran? Està basat en una història... A mi no m'ho preguntis, No. Però vull dir que el punt de partida és la història d'un astronauta de la NASA. Sí, és una història que se ve que és la història d'un senyor
que le pica el ojo. ¿Y qué le pasa a este señor? Fíjate que imaginaos que estáis en el espacio a 27.000 kilómetros por hora, porque es así a la velocidad a la que circula una nave alrededor de la Tierra, a unos 500 kilómetros de distancia de tu casa, pero para arriba, no en línea recta por el suelo, y en medio de una actividad extravehicular. Esto es cuando salen los astronautas de la nave con ese cordoncillo umbilical y hacen algo fuera, ¿no? Lo hemos visto en las pelis muchas veces, ¿no? Y en medio de esto, una sustancia volátil que se utiliza en los cascos para que no se empañen, se te cuela en el ojo y te pica mucho. Claro, ahí no puedes decir, chicos, vamos a parar, quitarte el casco, quitarte el guante y rascarte. Esto le pasó a este señor, ¿eh? Esto es lo que le pasó a este astronauta, al capitán Feustel, que tuvo que decir, Houston, tenemos un problema grave. Volver a la nave, y cuando volvió a la nave se dio cuenta de que se le había irritado el ojo y que en el espacio las lágrimas no caen, porque no hay gravedad. Se le habían acumulado todas las lágrimas en el lagrimal. Eso es muy doloroso, se le había inflamado, era muy irritante. Y se descubrió que los astronautas quizá no deban llorar en el espacio. Lo bonito de esta historia es que este señor se quitó el casco cuando llegó a la nave y esta bola de agua de sus lágrimas salió flotando por el espacio y él pudo romperla con el dedo y convertirla en miles de pequeñas lagrimitas que flotaron durante unos segundos por la nave espacial. Eso es pura poesía. Poético, muy poético. Qué bonito. Hay muchas preguntes en el libro i disfrutareu molt llegint-lo perquè a cada una et sorprens més, no?, de les respostes i de com els científics han arribat a conclusions a partir de preguntes que en principi semblen tontes però que després s'acaben aplicant. Muchas de las preguntas que aquí te haces han formado parte de una investigación que luego ha tenido consecuencias muy importantes, digamos. Es que tirando del hilo de ella se descubren cosas fantásticas. Pero vamos a intentar contestar alguna otra. Por ejemplo, si un mosquito pica, yo antes lo decía, pica a una persona que va borracha, el mosquito, claro, la sangre se la queda al mosquito. Entonces, ¿el mosquito va dando heces o no? Bueno, depende de lo que haya bebido. Es decir, si esa persona ha bebido más de 600 litros de vino, sí. ¿600? Sí, más o menos. Bueno, en principio, emborrachará al no mosquito. es Bueno, creo que es bastante improbable que eso ocurra, ¿no? No, los mosquitos, que pertenecen a una familia de insectos que están muy habituados a oler el alcohol. Por ejemplo, sus primas, las moscas de la fruta o las moscas del vinagre, se reproducen pues, buscando los vapores etílicos que salen de la fruta cuando se descompone. Por eso hay muchas en los lagares, o cuando una fruta está un poco podrida, acuden a ella, ¿no? Así que están muy habituados al alcohol. Se han hecho experimentos, pues es que los científicos se lo preguntan todo. Han metido mosquitos en alcohol a ver cuánto aguantan y aguantarían miles de veces más que un ser humano. Antes de que el mosquito empiece a dar el primer tumbazo o de positivo en el control de la alcoholemia, habríamos muerto. Qué bueno. Una cosa que podeu provar a casa, proveu de fer-vos pessigolles a vosaltres mateixos. ¿No te afecta? No va. ¿Por qué? ¿Las cosquillas no se las puede hacer uno Es mismo? imposible, absolutamente. Es imposible porque la cualidad principal de las cosquillas es la sorpresa, que te pille por sorpresa. De manera que cuando uno intenta cosquillearse a sí mismo, ya el cerebro sabe que se va a cosquillear, con lo cual no te pilla por sorpresa. Pero los científicos no se quedan satisfechos con esto. Hubo un científico que inventó un aparato para cosquillearse a sí mismo. Lo que hizo fue un brazo robótico, un brazo que recibía las órdenes del cerebro y un segundo después, cuando el aparato quería, daba la cosquilla. Como ya le pillaba de sorpresa, se pudo cosquillear a sí mismo, pero es el único ser humano que lo ha conseguido. Qué curioso, ¿eh? Pero claro, es la sorpresa, pero también es según qué sitio también, ¿no? Sí, pero hay sitios que son más sensibles. Pero no, aún y así. Pero por mucho que lo intentemos, nada, no. Porque a mí hay gente que ni que lo intente me hace cosquillas. Después vamos a probarlo, después lo probamos. También hay parte química en esto, sí. porque... Tiene que haber una conexión química con la otra persona. Sí, esto pasa. A ver, otra pregunta que también es verdad que es muy curiosa, que la hacemos. Cuando damos de comer a un bebé, abrimos la boca. Fixeu-vos en això. Vull dir, si li doneu a un nen de menjar, mentre voleu que el nen obri la boca, i va també. Es verdad. No solo eso, sino que si estamos viendo a un padre o a una madre haciéndolo, nosotros también, ¿verdad? Intentamos, es verdad. Toda la familia. Toda la familia abriendo la boca. Pero eso tiene que ver con algo que se ha descubierto hace muy poco, que se llama neuronas espejo. Es un grupo de neuronas que tenemos en el cerebro, que tenemos muy desarrollada los seres humanos. También hay algunos ratones que tienen, también los primates, los chimpancés, que son los primates más cercanos a nosotros, y que tienen que ver con la empatía. De alguna manera, la evolución desarrolló en nuestro cerebro la capacidad de saber cómo se siente el otro simplemente mirándole. Te veo que tienes buena cara, mala cara. Esto las madres lo saben muy bien, enseguida saben, hijo, tienes mala cara, pero ¿cómo lo sabes? Porque te lo he notado. Eso es la empatía. Y eso se desarrolla en un set de neuronas, un racimo de neuronas que se llaman neuronas espejo. ¿Por qué existen?
Pues posiblemente porque cuando no existía el lenguaje y no nos podíamos comunicar, de alguna manera teníamos que transmitir al resto de la tribu o al resto de la manada, en el caso de los mamíferos, que algo estaba pasando. Una amenaza, una necesidad, que teníamos hambre, y eso desarrolló la capacidad de, con los gestos, transmitir emociones. Un gesto tan entrañable como un bebé abriendo la boca, irremediablemente, si somos un poco humanos, nos transmite esa emoción y también abrimos la boca. Como la sonrisa, es Igual. inevitable no sonreír cuando alguien te sonríe. Es muy contagiosa la risa. El bostezo es evidentemente Claro, contagioso. Y entre los animales no ocurre, solamente entre los humanos que se nos contagia el bostezo. Evidentemente son estrategias que la evolución desarrolló para comunicarnos antes de que existiese el lenguaje. Les ungles dels mans o els peus creus que creixen més ràpid? Jo no ho sé, digues. Jo diria les de les mans. Jo també. Las manos, sí. Las uñas de las manos crecen más rápido. más deprisa. Hombre, nosotros tendemos a hacer nuestra higiene cada uno como quiera y no nos damos cuenta, pero las uñas de las manos pueden crecer hasta 3 veces más rápido que las uñas de los pies. Esto las mujeres lo sabemos por el pinta uñas. Sí, se deteriora antes, hay que reponer antes el cuidado de las manos que el cuidado de las uñas de los pies, por 2 motivos, que también sabe la ciencia y que recojo en el libro, y es que veo que están más cerca del corazón. Por lo tanto, el torrente sanguíneo llega antes, se irriga mejor en las manos. Pero también por el uso. Somos animales que utilizamos herramientas permanentemente. Estamos utilizando las manos mucho más que los pies, que están encorsetados en el calzado, ¿no? Se deterioran más y las uñas, al deteriorarse, generan un estado de defensa que crece nueva uña, entonces crece más deprisa. Tot això, totes aquestes preguntes, el Jorge n'anomena la gran ciència de las petites cosas. Eso es. Pero claro, es que detrás de cada pequeña cosa hay ciencia, claro. Hay una explicación, claro. Hay alguna... las cosas pasan y por lo tanto si pasan es porque hay alguna explicación detrás, ¿no? Hay una frase que dijo Carl Sagan, el famosísimo divulgador ya fallecido, y que a mí me dio la inspiración para escribir este libro, y es que detrás de esa esquina seguro que hay algo esperando a que lo descubras. Así que da la vuelta a la esquina y búscalo. La mejor manera de dar la vuelta a la esquina es hacer una pregunta. Los niños preguntan mucho. Sí. Son grandes preguntones. Cuando les decimos, niño, no seas preguntón, mal. Cállate. Tiene que preguntar. Y de hecho los científicos son niños grandes, que se siguen preguntando sobre la vida. Sobre grandes cosas, sobre el bosón de Higgs, las naves espaciales, el origen del cosmos, pero eso habitualmente sale en los medios de comunicación, y sobre pequeñas cositas como esta de las que hemos estado hablando, que no tienen cabida en los medios de comunicación y por eso yo creo que merecían un libro. Claro, pero ahora tú debes estar enfermo, ¿no? Debes ir por el mundo preguntando, ¿y esto por qué se aguanta? ¿Y esto por qué pasa? Es que además crea adicción. Sí. Ja ho sabeu, ¿Por qué los astronautas no lloran? Aquest llibre de la gran ciència de les petites coses. Trobareu històries molt curioses i que, en fi, que segur que us poden aportar informació de preguntes que us haureu fet alguna vegada i que no hi heu trobat resposta. Jorge, muchas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias. Aquest aplaudiment pel Jorge Alcalde. I ara nosaltres de seguida farem bricolatge, farem reutilització, sabrem trucs amb el Rafael Vives, que ja ens està esperant amb l'Anna Boades, ens donarà unes idees per fer En fi, no us dono més pistes perquè aquest home és un mag. I agafarem avui un penjador de roba i el convertirem en coses que no us podeu imaginar. No us en donareu, tornem a seguir de seguida. Us sembla molt 250 viatges? Doncs són els que l'equip de divendres celebrarem la setmana que ve després de 6 anys recorrent Catalunya. Si voleu unir-vos a la nostra celebració i teniu alguna foto de la nostra estada al vostre poble o ciutat, envieu-la a db@tv3.cat o pengeu-la al Twitter amb l'etiqueta Divendres per Catalunya.